Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el video anterior aprendimos a crear y eliminar elementos usando JavaScript. Incluso hicimos un botón que agregaba y quitaba items de una lista. Hoy vamos a dar un paso más y hacer que nuestra página sea interactiva gracias a los event listeners o, en español, escuchas de eventos. Estos nos permiten hacer cosas como ejecutar código cuando el usuario hace clic, mostrar algo cuando escribe en un campo, cambiar el diseño cuando pasa el mouse por encima. Y al final del video vas a saber cómo reaccionar a esas acciones, usar el objeto especial event y construir una mini lista de tareas interactiva. Empecemos. Primero, ¿qué es un event listener? Pues un event listener es como decirle a tu sitio web, cuando el usuario haga esto, ejecuta esto otro. Por ejemplo, cuando hace clic, mostrar un mensaje. Cuando escribe, actualizar el contenido. Y cuando pasa el mouse, cambiar el color. Usamos el método addEventListener para hacer esto posible. Ahora tengo HTML acá y quiero mostrarte un ejemplo. Tenemos un botón con identificación Click Me y texto haz clic. Y también tenemos JavaScript acá. Y con JavaScript estamos haciendo Tenemos getElementById para usar este botón en el JavaScript. Y estamos usando el método addEventListener. Y adentro de addEventListener tenemos un evento de click y un callback. Es una función. Y en esta función es un alert, un mensaje en el navegador con hiciste clic en el botón. Y puedes ver acá. Puedes ver. Con haz clic, hiciste clic en el botón. También tenemos addEventListener click, una callback con console.log event. Y cada addEventListener tiene un objeto evento. Y quiero mostrarte acá. Tenemos un pointer event acá. Y adentro de este objeto tenemos detalles sobre qué está pasando. Y puedes ver ejemplos acá, por ejemplo. Tenemos event.target. Y este es qué elemento fue cliqueado. Entonces, este es botón con identificación de click me. Y también tenemos event.type, que es tipo de evento. En este caso es click. Y hay otras cosas que están útiles para nosotros. Ahora quiero mostrarte otros ejemplos. Tenemos en este ejemplo una caja, un div con identificación de caja, estilos con el fondo, el color es gris o gray. Y puedes verlo acá. Puedes ver una caja. Y con JavaScript puedes usar verde y gris de nuevo acá. Y puedes ver en el JavaScript el objeto caja, getElementById, pero también addEventListener mouse over, un evento de mouse over y un evento de mouse out. Y estamos cambiando el fondo, el color de fondo, verde y gris, green y gray. Y puedes verlo acá. Y cuando pasas el mouse por encima del recuadro, cambia de color. Ahora tengo otro ejemplo. Es evento al escribir y se llama input. Y puedes verlo acá. Tenemos input acá con un párrafo también. Es párrafo sin texto. Y también tenemos JavaScript. Y puedes verlo acá. Tenemos ambos input y el párrafo con identificación de greeting. Y con addEventListener puedes usar el evento input y un callback. Y cuando el usuario usa el input, estamos agregando texto al párrafo. Y puedes verlo acá.
escribe tu nombre, pues mi nombre es Mateo. Hola Mateo. Y puedes ver el texto acá. La última cosa es que quiero decir es que también puedes usar funciones con nombres con addEventListener. Entonces, en ejemplos en el pasado, solo estamos usando una función anónimo, pero ahora puedes usar funciones con nombres, como así, decir hola. Este es muy útil para usando remove event listener. Y es importante que la función tiene un nombre para usar remove event listener. ¿Y por qué querías remover un event listener? Pues para que el código solo se ejecute una vez, para liberar memoria si ya no lo necesitas y para evitar que se activen eventos duplicados. Y es importante que sabes, solo puedes quitar funciones nombradas, no funciones anónimas. Y en el ejemplo final, tenemos una lista de tareas con tachado. Y acá tenemos HTML y también tenemos JavaScript. Y en el HTML tenemos input de nuevo, tenemos un botón y tenemos una lista o unordered list en inglés. Una lista de tareas. Y también tenemos JavaScript acá. Y puedes ver este JavaScript en esta página. Y hay muchas cosas que está pasando acá. Voy a explicar. Primero, necesitamos todos los elementos de HTML en el JavaScript. Y en este caso estamos usando getElementById. Es normal. Y también tenemos botón agregar.addEventListener. Y adentro de este botón agregar tenemos todos los detalles que voy a explicar. Y puedes ver este ejemplo en el navegador. Tenemos agrega una tarea, tenemos un botón agregar y este botón tiene una función acá. Voy a explicar. Primero, if entrada tarea.value.trim es igual de no hay texto, entonces estamos usando return. Y este es importante porque solo necesitamos inputs o texto que está dentro de este. Si solo un espacio no es útil para nosotros, entonces no quiero espacios en la lista. Ahora tenemos lista, un lista de acá, un list, un elemento, y document.createElement, estamos creando este elemento y agregando texto, y el texto es el valor de entrada tarea acá. Y después de el valor está agregado, puedes eliminar el texto en entrada tarea acá. Estamos limpiando el campo de entrada. Y acá estamos alternando línea tachada al hacer clic. Y estamos cambiando text decoration y usando line through. Y puedes verlo acá cuando agrega una tarea como así, aprender JavaScript y agregar. Puedes clic y es un strike through. Es un línea arriba de texto, sobre el texto. Y después tenemos este código. Y este código es para el botón que eliminar el texto. Es este botón. Eliminar. Y en este caso estamos crear un botón para eliminar y agregando texto, eliminar, un estilo, un evento de clic y cuando
hace un clic, estamos eliminando el elemento acá, este elemento. Y también estamos usando evento.stopPropagation porque evita que se active el toggle de línea tachada y evita la propagación del evento. Y elimina la tarea. Y las últimas cosas es que elemento.appendChild, botón eliminar, estamos eliminando, estamos agregando botón eliminar con el elemento y agregando el elemento con la lista acá. Y puedes ver todo acá. Ir de compras, agregar, eliminar, como así.